Bien. Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, les da la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, denominada El tratamiento químico como herramienta para mitigar problemas en operaciones de producción de petróleo a cargo del ingeniero Carlos Vigil Zárate. A continuación, doy pase al presidente de capítulos de ingenieros químicos, el ingeniero Sánchez, para que inicie la conferencia del día de hoy. Adelante. Ingeniero, su micrófono, disculpe, está apagado. Gracias, Karen. Buenas noches a todos los colegas que nos siguen en esta noche. Buenas noches, ingeniero Guillermo Morales, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Química y de Petróleo. Buenas noches, ingeniero Carlos Vigil Zárate, que nos acompaña esta noche para poder compartir con nosotros esta charla tan interesante. Reciban el saludo cordial del decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, el ingeniero Manuel Asmat Córdoba, y de todos los miembros del Consejo Directivo, así también de los integrantes del capítulo de Ingeniería, Ingenieros Químicos e Ingenieros de Petróleo. El día de hoy, pues, agradecer esa deferencia que ha tenido el ingeniero Carlos Vigil para poder transmitir sus conocimientos y sobre todo la experiencia que tiene en los diferentes años de su carrera profesional. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos adversos, pero también podemos decir que en este caso la pandemia nos ha traído la oportunidad de poder capacitarnos en forma permanente a través de las conferencias virtuales. Como ustedes tendrán conocimiento, el Colegio de Ingenieros del Perú, a pesar de la pandemia, no ha parado y se ha abocado a poder seguir trabajando en beneficio de los colegiados. No hemos sido ajenos a este tipo de capacitaciones que se han venido dando durante la pandemia de forma virtual, donde en los diferentes capítulos se han disertado diferentes temas muy importantes para la formación profesional de cada uno de los ingenieros. El día de hoy estoy convencido de que el ingeniero Carlos Vigil Zárate, petroquímico de profesión, nos podrá ilustrar y nos transmitirá esa experiencia que tiene para poder transmitirla a cada uno de ustedes, a los ingenieros jóvenes, a los ingenieros que tienen experiencia y que de una u otra manera, como lo manifiesta, o como se ha manifestado en la publicidad, él tiene una gran experiencia en el tema de hidrocarburos, en el tema de plantas, en el tema de tratamiento químico en el petróleo, en el tema del agua industrial y también en lo que son efluentes industriales. Yo creo que el esfuerzo que hace el capítulo de Ingenieros Químicos de Petróleo, en conjunto con todos sus integrantes, por poder darles a ustedes la mejor experiencia de los profesionales que nos acompañan siempre, en esta noche no es la excepción. Quisiera dejar con todos ustedes, en primer lugar, al ingeniero Guillermo Morales para que pueda, en este caso, leer o dar lectura a la hoja de vida del ingeniero Carlos Vigil y a la vez también invocarlos a que puedan aprovechar al máximo esta importante conferencia. Muchas gracias. Adelante, Guillermo. Sí. Buenas noches, Jimmy, ingeniero Carlos Vigil, colegiados del capítulo de Química y Petróleo y el público general. El ingeniero Carlos Vigil Zárate, ingeniero petroquímico, con 15 años de experiencia orientadas en la industria de procesos de hidrocarburos, tratamientos químicos de petróleo y de agua industrial, generación de vapor, agua de enfriamiento, efluentes industriales, osmosis inversa, agua de inyección en yacimientos, producción, refinación, experiencia técnica comercial, liderazgo de manejo de equipo de trabajo y desarrollo de proyectos de valor, ¿no? Experiencia profesional en empresas Unipetro, la refinería Concham Petroperú, en la empresa
de GE Power and Water, y últimamente en la empresa Sabia Perú está desempeñando sus labores como especialista de tratamiento de fluidos de producción de yacimientos del lote Z2B, onshore, offshore, orientado en cumplir las especificaciones requeridas de comercialización y manejo de presupuestos asignados y control de corrosión interna. Damos pase a esta interesante charla que sea para que todo el desarrollo intelectual y académico puedan sacar muchas herramientas para también el beneficio de sus labores cotidianas, denominada el tratamiento químico como herramienta para mitigar problemas en operaciones de producción de petróleo. Damos pase al ingeniero Carlos. Muchas gracias por Gracias por la invitación y buenas noches con todos. Ante todo, comentar lo que mencionaron en un principio, ¿no? La industria de petróleo actualmente tiene muchos desafíos, no solamente técnicos, sino también económicos. Creo que muchas de las personas que estamos acá tenemos relación directa o indirecta con la industria del petróleo y sabemos el complicado año que fue el año pasado, ¿no? Con esos precios, o con los precios de los marcadores de crudo internacional, tanto el crudo Brent como el WTI, no fueron muy favorables para la industria, al menos para mantener operaciones rentables, ¿no? Pero siempre los desafíos o los momentos difíciles también son momentos de reflexión o como para ver qué herramientas podemos utilizar para seguir trabajando de manera eficiente en lo que es producción de petróleo, ¿no? Como saben, el objetivo de todo lo que es la industria del petróleo, la producción de petróleo, es justamente eso, ¿no? Producir petróleo en especificación, pero que sea a un costo competitivo, a un costo rentable, que le permita a la compañía mantener el margen o la rentabilidad necesaria para su sostenibilidad en el tiempo. Eso es importante, es clave, y eso no va a cambiar. Si una compañía no es rentable, no es sostenible en el tiempo. Aparte de producir petróleo, el objetivo también de la industria es proteger los activos, los equipos, los ductos, los tanques y de una u otra manera todos aquellos equipos que están relacionados con la producción del hidrocarburo, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de maximizar el tiempo de vida útil de estos equipos y estar evitando realizar mantenimientos prematuros, evitar tener complicaciones ahí medioambientales o penalizaciones por organismos gubernamentales que podrían complicar o poner en riesgo la continuidad de una operación, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, el tratamiento químico, las tecnologías de tratamiento químico son una herramienta importante que nos permite enfocar estos desafíos y encontrar oportunidades de mejora, oportunidades de optimización en el proceso, justamente orientado a lo que dije al principio, ¿no? Lograr una producción de petróleo tanto en volumen como en calidad que permita una buena rentabilidad para la empresa, ¿no? Creo que todos hemos escuchado mucho de la transición energética, ¿no? La transición energética ya es un hecho. Hay muchas tecnologías ahora renovables que se van a comenzar a usar de manera masificada en los próximos años. No obstante, el petróleo todavía va a tener un rol fundamental tanto en la economía como en la vida diaria. No puedo pasar, disculpa. Bueno, ahí está. Lo explico por qué. Por ejemplo, esto es un poco el overview o el panorama general del uso del petróleo. Más o menos el 46% del petróleo, o sea, un poco menos de la mitad, es usado para fabricar combustibles. Pero el resto de hidrocarburos se usa justamente en muchos rubros de la vida diaria, para fabricar medicina, para la fabricación de cosméticos, para la fabricación de plásticos y sintéticos, resinas sintéticas, en la industria petroquímica, por ejemplo, para la elaboración de productos de limpiezas, como por ejemplo detergentes, para la elaboración de fertilizantes, elaboración de asfaltos y de muchos otros materiales más que lo usamos en nuestra vida diaria y que permanentemente tenemos contacto con ello. El problema está de que el petróleo es muy valioso como para quemarlo simplemente. Entonces, con la transición energética, lo más probable es que el petróleo empiece con un rol nuevo, que va a ser generar un valor agregado en productos como los que acabo de mencionar. Dicho esto,
Quiero mostrarles un panorama general, como entenderán es una hora, es bastante corta como para profundizar en todos los puntos, pero igual los invito a que si alguien tiene alguna consulta particular o alguna duda específica de algo, pues me pueda contactar por el correo, se lo voy a dejar al final de la charla, pero lo que me interesa ahora es hacer o mostrar un panorama global de cómo el tratamiento químico puede ser usado como una herramienta para justamente resolver problemas o mitigar problemas en la industria del petróleo. Rápidamente, creo que todos lo conocemos, la cadena de la industria petrolera clásica consta de 3 etapas. Una primera etapa que es el upstream, que es todo lo que es exploración y producción de petróleo. Más o menos el upstream se puede subdividir en locaciones onshore, que son locaciones de producción en tierra, locaciones offshore, que son locaciones de producción en mar, que produce petróleo pues, del subsuelo, del manto marino. Dentro de lo que es las operaciones offshore, también podemos subdividir en tres subdivisiones, redundando. Lo que es aguas someras, cuando hablamos de que el lecho marino tiene una profundidad menor a 120 metros con respecto al nivel del mar. Aguas profundas, cuando esa profundidad está entre 120 y 1500 aproximadamente. Y aguas ultraprofundas, cuando hablamos de profundidades mayores a 1500 metros. Estos números pueden variar un poco de acuerdo a la bibliografía, pero más o menos es lo que se suele manejar. Después del upstream viene el midstream, que básicamente está asociado a lo que es transporte, almacenamiento de hidrocarburos, porque como vuelvo a repetir, todo el hidrocarburo que se produce finalmente va a un cliente que compra ese hidrocarburo para procesarlo. En este caso, en el diagrama mostramos lo que es la refinería, ¿no? En este caso, una refinería va a tomar el petróleo, que debe estar en condiciones adecuadas para su compra, y refina el petróleo para producir los diferentes combustibles o destilados que tienen un valor comercial y que se usan en diferentes actividades industriales, tales como diésel, querosenes, naftas, gasóleos, residuales y otros, gasóleo ya mencioné, y otros componentes que también suelen tener un valor comercial en el mercado. Todo ese proceso se llama downstream, desde la refinación hasta la distribución final de los productos, ¿no? Es decir, hasta entregar los productos en los usuarios finales, ¿no? Ahora lo que nos vamos a enfocar un poco es en el upstream. Estoy avanzando un segundo, disculpen el delay. Disculpa, pero no avanza la diapositiva. ¿En qué diapositiva debería estar, ingeniero? Ahorita apreciamos cadena de la industria petrolera. Sí, estoy tratando de avanzar, pero no veo que avance. Si tiene inconvenientes, quizá le da escape para que salga y a ver qué inconveniente puede haber. Sí, no me permite salir. Un segundo. Tengo un problema acá. Si gusta puede dejar de compartir para que vuelva a hacerlo. Sí, no hay problema. ¿Ahí se ve? Sí, ahorita cargado. Estamos en la primera diapositiva. Ya, estamos en la primera, creo. No, dice tratamiento químico upstream. Ah, ya, arriba. tratamiento, perdón. Sí, correcto. Bueno, ahí adelante. Este es un diagrama general típico de la producción de petróleo, desde que sale del pozo hasta que se entrega a la refinería, ¿no? Digo que es típico porque no siempre en todas las plantas o en todas las industrias de petróleo se maneja un esquema como este, pero más o menos es lo que típicamente se maneja, ¿no? Entonces, tenemos la producción del petróleo, ya sea en los diferentes tipos de levantamiento, puede ser bombeo mecánico, bombeo electrosumergible, bombeo gas lift, bombeo hidráulico, etc. Todo el crudo, no solamente crudo, sino todo el fluido de producción, porque estamos hablando de petróleo, gas y agua, ¿cierto? Es una mezcla trifásica, va a parar a unos separadores, que pueden ser separadores bifásicos, en donde separaría el gas de la mezcla de crudo con agua, o pueden ser separadores trifásicos, en donde separaría las 3 fases, que sería gas, crudo y agua, ¿no?
Vamos a seguir el circuito del crudo. El crudo separado, que por lo general está emulsionado, va a ser tratado para buscar resolver las emulsiones, es decir, para lograr decantar el agua que está presente emulsionado en el crudo. Entonces pasa por una serie de equipos, entre ellos tratadores térmicos. En el tratador térmico, como vamos a ver más adelante, se calienta el crudo para lograr reducir la viscosidad del crudo de tal manera que se favorezca la decantación del agua emulsionada. Luego el crudo pasa a través de un tanque de lavado, que puede ser un wash tank, con el objetivo de que el crudo pueda ser lavado en todo el colchón de agua que maneja este tipo de tanques, ¿no? Ahí se da una decantación por gravedad y por diferencia de densidades, ¿no? El agua es mucho más densa que el petróleo y por tanto va a tender a decantar. El rebose del wash tank, que es un crudo mucho más seco, más deshidratado, en general podría ir ya a un tanque de almacenamiento o todavía en algunas plantas suele ir a un desalador electrostático como para tener un pulido final y tener el crudo en especificación en cuanto a contenido de sales, ¿no? que se cuantifican en PTB. La unidad de PTB es libra por cada 1000 barriles de crudo, ¿no? Una vez que el crudo va al tanque de almacenamiento, tenemos dos opciones, ¿no? Si por alguna razón el crudo no está en especificación, es decir, no cumple con los parámetros de especificación para venta, se recircula nuevamente al ingreso del primer equipo de tratamiento, que puede ser un tratador térmico, con la finalidad de retratarlo para ponerlo en especificación, porque claramente si está fuera de especificación no va a poderse vender. Y caso contrario, si ya está en especificación y no tenemos problemas, este crudo en especificación se bombea hacia los tanques de transferencia y finalmente se vende al cliente final, que suele ser una refinería. Hasta ahí es el circuito de crudo. El agua que se separa de los equipos, principalmente del wash tank, de los tratadores, de los desaladores electrostáticos, es un agua que tiene contenido de hidrocarburo, es un agua que tiene contenido de sólidos, ¿no? Estos sólidos pueden ser de diferente naturaleza, puede haber sulfuros, puede haber arenas, puede haber sólidos disueltos, puede haber también algún contenido de incrustaciones que se han formado y que se han liberado de los sistemas, pero que también impactan en la calidad de agua. Entonces, esta agua no se puede usar sin un tratamiento previo. Entonces pasa por una pía, que es una planta de inyección de agua. En esta pía lo que se busca es dejar el agua a punto, es decir, en especificación, mediante equipos, una sinergia entre equipos mecánicos y tratamiento químico, con la finalidad de que el agua cumpla con los parámetros adecuados. ¿Para qué? O para su uso en recuperación secundaria, que es para inyectar pozos inyectores que permita propiciar la producción de crudo a través de recuperación secundaria, pero en algunos casos no hay recuperación secundaria y simplemente el agua se envía a disposición, que puede inyectarse a un pozo de disposición o pozo disposal, ¿no? Hasta ahí sería el circuito de agua, pero nos habíamos saltado el circuito del gas, que estaba en este punto. El gas que separa de todos los equipos de separación, finalmente pasa por unos scrubbers con la finalidad de remover todos los líquidos, tanto condensado de hidrocarburo como agua, que por lo general está presente en el gas porque el gas está saturado de agua. En la formación siempre encontramos el gas, el crudo y el agua íntimamente involucrados entre sí, ¿no? Entonces, una vez que logramos separar estos líquidos del scrubber, ese gas ya puede ir a un compresor o a un equipo booster o una planta de compresores para su uso. Este uso puede ser muy variado, se puede usar, por ejemplo, para reinyectar en pozos también como recuperación secundaria, o puede servir como fuente para levantamiento de producción de crudo en sistemas de gas lift, o también se puede vender a empresas que generan energía eléctrica, empresas de power, ¿no? Que tienen ciclos combinados, ciclos de cogeneración o ciclos simples, que a través de equipos de turbinas y con el uso de la combustión del gas generan energía eléctrica, ¿no? Eso es a grandes rasgos más o menos cómo es el proceso, tanto de producción de crudo desde el pozo hasta la puesta en especificación del fluido y la venta del fluido. ¿Por qué explico esto? Porque necesitamos estar en contexto para entender cuáles son los problemas en donde podemos abordarlos con tratamientos químicos, ¿no? Pasamos al siguiente. No me permite pasar la diapositiva tampoco.
Hola, ahí está. Bueno, entonces entre las aplicaciones químicas que se usan en campos de petróleo, vamos a verlo a detalle más adelante, pero tenemos lo que son rompedores de emulsión, tanto rompedores de emulsión directos o inversos, porque hay dos tipos de emulsión. La emulsión directa es cuando el agua está dentro del petróleo. Digamos, el petróleo es la fase continua y el agua es la fase dispersa, y la inversa ocurre todo lo contrario. El petróleo es la fase dispersa y el agua es la fase continua. En ambos casos se llama emulsión, pero lo que cambia es el tipo de agente, el tipo de emulsionante que tienes y qué fluido es la fase dispersa y qué fluido es la fase continua. Tenemos antiespumantes que nos ayudan a controlar las espumas que se generan en los diferentes equipos, sobre todo en los separadores. Tenemos agentes tensoactivos y surfactantes que muchas veces se usan en procesos de limpieza química de tuberías y de equipos o de sistemas de producción. También lo que son inhibidores y dispersantes de parafina, que nos ayudan a mitigar los problemas de deposición de parafinas que se suele dar en toda la cadena de producción de petróleo, desde el pozo, desde las líneas de producción, desde los ductos e inclusive hasta en los tanques, ¿no? Inhibidores y dispersantes de asfaltenos, similar. Esto ocurre más con crudos pesados de baja gravedad API. Estos asfaltenos son moléculas muy pesadas compuestas por diferentes anillos aromáticos y que cuando se desestabilizan precipitan entre sí y forman grandes depósitos, ¿no? Esto es de cuidado, como vuelvo a repetir, en crudos pesados y como saben hay muchos yacimientos ahora que tienen crudos pesados, crudos con API menores a 20, incluso cercanos a 10, y que en donde los asfaltenos suelen ser un problema serio si es que no se abordan a tiempo y de manera efectiva. Tenemos también mejoradores de flujos y reductores de viscosidad que están orientados a mejorar la fluidez de diferentes fluidos de producción. Y esto para lograr lo que es el aseguramiento de flujo, ¿no? Y evitar justamente que las líneas se taponen, se obstruyan, que restrinjan los caudales de producción o que generen excesos de presión que impidan que las máquinas hidráulicas transfieran el fluido, llámese compresores o bombas, ¿no? Secuestrantes de H2S son otros químicos que se usan justamente para secuestrar el gas sulfídrico, ¿no? Hay muchos yacimientos que cuentan con pozos con altas concentraciones de H2S. Como sabemos, el H2S a determinadas concentraciones sobre 8 ppm suele ser venenoso, puede causar la muerte, entonces es de riesgo trabajar en lugares en donde hay un descontrol en las concentraciones de H2S en el aire. Entonces existen productos que, aplicados de manera oportuna desde los pozos, logran mantener ese gas sulfídrico disuelto en el fluido, ¿no? Como vamos a comentar más adelante. Inhibidores de hidratos también. Los hidratos son sólidos que en aspecto parecen como hielo, pero realmente químicamente no es hielo, o sea, no es agua cristalizada únicamente, sino que son cristales sólidos constituidos químicamente por agua, que dentro de esa molécula de agua tienen ocluido o capturado una molécula de hidrocarburo que está presente en el gas, ¿no? Que puede ser una molécula de metano, una molécula de etano o algún otro hidrocarburo, pero por lo general son hidrocarburos de bajo peso molecular. También pueden tener ocluidos algunas otras moléculas como el de CO2, H2S, que suelen estar presentes con la producción del gas. Los inhibidores de corrosión atacan directamente el problema de corrosión en sus diferentes componentes agresivos, que puede ser el CO2, el H2S, puede ser también corrosión inducida por bacterias, porque también las bacterias son un problema frecuente en los campos de petróleo si es que no se controlan de manera adecuada, que pueden llegar a generar grandes problemas de corrosión o grandes problemas de ensuciamiento, ¿no? De bioensuciamiento. Los biocidas no oxidantes justamente son aquellos químicos o productos químicos que nos permiten controlar el crecimiento desmesurado, descontrolado de las bacterias, específicamente de las bacterias sulfato reductoras, ¿no? Que todos aquellos que tienen ya cierta experiencia con el área de hidrocarburos saben que estas bacterias son los principales problemas, ¿no? Tenemos coagulantes y floculantes que vamos a explicar más adelante que nos sirven para clarificar el agua, para desestabilizar los coloides que están presentes en el agua y que no pueden decantar por gravedad porque hay cargas de repulsión que impiden que estos coloides se junten y puedan coalescer por gravedad. Y se usa mucho en las plantas de inyección de agua, en las plantas de tratamiento de agua. Secuestrantes de oxígeno también son productos importantes, sobre todo para reducir al mínimo la concentración de oxígeno presente en el agua
El oxígeno es un agente corrosivo muy serio y sobre todo porque genera una corrosión localizada por picadura, ¿no? Una corrosión localizada es una corrosión, a mi criterio, de mucho más riesgo que una corrosión generalizada, porque es difícil predecir en qué momento va a ocurrir la pérdida de contención del fluido y si tengo un derrame, porque tú puedes tener toda un área o una superficie relativamente con buenos espesores, pero puntualmente puedes tener un poro o una fisura o un pit de corrosión ocasionado justamente por el descontrol del oxígeno, ¿no? En cuanto a pozos productores, como les mencioné, en los yacimientos puedes encontrar pozos desde pozos urgentes o flowing, que tienen la suficiente energía, la suficiente presión para que puedan levantar la producción sin ningún tipo de ayuda, por decirlo de algún modo. Y también tienes sistemas de levantamiento artificial que se usan justamente para recuperar el petróleo en aquellos pozos que ya no tienen la suficiente energía como para producir el petróleo por sí mismo, ¿no? En estos tipos de levantamiento artificial tenemos diferentes tecnologías que van desde electrosumergibles, cavidad progresiva, gas lift, bombeo mecánico, bombeo hidráulico. Entonces, cada uno tiene una manera de operación, tiene una filosofía de operación, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias dificultades y sus propias ventajas. No es parte de esta charla explicar cada uno, pero es importante que se entienda que estos tipos de levantamiento se van a encontrar en yacimiento. Vamos entrando de a pocos a pozos productores, ¿no? No sé si recuerdan el diagrama que les mostré, que la primera parte de toda la cadena de producción es el pozo productor, ¿no? Entonces, vamos a enlistar cuáles son los problemas típicos que podemos encontrar en pozos productores y de qué manera el tratamiento químico nos puede apoyar o ayudar a controlar este problema, ¿no? Entonces, un problema típico es corrosión por CO2 y H2S. El CO2 y H2S está presente dentro del fluido de producción del pozo. Entonces, lamentablemente este CO2 y H2S son, si bien están en estado gaseoso, estos suelen disolverse en el agua, suelen hidrolizarse en el agua y formar ácido carbónico o formar ácido sulfídrico, ¿no? Que son altamente corrosivos, ¿no? En la figura de la derecha que estoy mostrando, se muestra una corrosión interna justamente por un descontrol de dióxido de carbono, ¿no? Si se ven, el desgaste es bastante severo, y ha habido una falla prematura de la tubería justamente por este agente ácido, ¿no? ¿De qué manera, desde el punto de vista de tratamiento químico, podemos mitigarlo? Justamente con los inhibidores de corrosión. Los inhibidores de corrosión aplicados ya sea en el fondo del pozo a través de un umbilical o a través de un tubing que va hasta downhole, nos permitiría controlar sin problemas este tipo de inconvenientes, ¿no? También se puede aplicar el inhibidor de corrosión en manera de batch, es decir, no se aplica de forma continua, sino que en base a la severidad del problema, a la producción del pozo y en base al valor de corrosión deseado que uno busca tener, puede hacer un programa de tratamiento cada cierto tiempo, de repente una vez a la semana, una vez cada 15 días, etcétera. Esto no se elige al azar, hay que evaluar cuidadosamente, como vuelvo a decir, todos los parámetros de producción y también los diagramas de completación de cada pozo. Una vez que se implemente este tipo de tratamiento, tiene que haber un control, tiene que haber un seguimiento. Lo típico es tratar de medir el pH y los gases disueltos en el agua de producción, y también es recomendable tener algunos sensores o tener algunos cupones testigos de corrosión que nos permitan evaluar el desgaste que estamos teniendo en el pozo, ¿no? Y comparar este desgaste con tratamiento químico versus la línea de base sin tratamiento químico. Después, la presencia de bacterias sulfatorreductoras. Estas bacterias sulfatorreductoras, como vuelvo a comentar, son un problema muy frecuente en campos de petróleo, y estas bacterias siempre están junto con la producción de petróleo, y el problema es de que, como todo ser vivo, como todo microorganismo, la reproducción de estas bacterias suele ser exponencial, ¿no? Digamos, la vida de este tipo de bacteria es simplemente comer y alimentarse, reproducirse. Entonces, la cantidad de bacterias crece significativamente. Hoy puedes tener una bacteria o una unidad formadora de colonia por mililitro, y si no lo tratas correctamente, en una semana puedes tener millones, ¿no? Entonces, es importante aplicar biocidas no oxidantes. Estos biocidas lo que van a hacer es atacar la pared celular de la bacteria, van a dañar la pared celular de la bacteria para poder complicar sus funciones vitales que le permiten mantener su ciclo de vida, que les decía que es comer, alimentarse y reproducirse, ¿no? Entonces, de esa manera van aniquilando bacterias y van evitando que estas bacterias se descontrolen y generen
potenciales problemas, ¿no? Importantes controles es el conteo de bacterias sulfatorreductoras. Hay diferentes métodos para hacer este tipo de conteo, desde metodologías que te toman incubaciones de casi 21 días o más, hasta metodologías más recientes que son relativamente más rápidas, que te permiten obtener resultados entre 2 y 3 días, ¿no? ¿Cuál es mejor? Yo pienso que ninguna es mejor, va a depender de las características, particularidades y las particularidades que tenga cada campo. Y va a depender también de la velocidad de respuesta que tú quieres tener para poder tomar decisiones en el tratamiento químico, ¿no? Altas concentraciones de H2S en gas, lo comenté en el slide anterior, hay pozos que tienen concentraciones de H2S muy grandes, entonces hay un riesgo de salud ocupacional de trabajar en este tipo de sistemas, sobre todo con concentraciones de H2S mayores a 8 ppm. Entonces hay productos químicos que aplicados en cabeza de pozo o aplicados de manera de batch por el anular, nos permiten secuestrar este H2S. El H2S en realidad de la fase gaseosa lo va a retener en la fase líquida. El producto químico lo que va a hacer es generar un complejo para secuestrar este H2S en el líquido y que no pase a la fase vapor, que es en donde está el riesgo, ¿no? El control correcto que debería seguirse es medir la concentración de H2S en gas. Hay diferentes tipos de equipos, desde equipos que son digitales hasta equipos que son colorimétricos a través de unos tubos, en donde dentro del tubo tienes un reactivo que reacciona con la cantidad de H2S presente y de manera colorimétrica te permite decir qué concentración real estás teniendo de H2S. Las incrustaciones minerales, que muchas veces tradicionalmente hablamos del caliche, pero no todo es caliche. Caliche es básicamente carbonato de calcio. Podemos encontrar incrustaciones minerales muy variadas, que pueden ser carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de estroncio, sulfato de bario, silicatos, sulfuros de hierro, y muchos tipos de incrustaciones de diferentes naturalezas. Entonces, dependiendo del tipo de incrustación, dependiendo de las condiciones severas del pozo, se elige un antiincrustante adecuado para evitar este tipo de problemas, ¿no? Acá vemos una tubería que está completamente incrustada. ¿Cuáles son los problemas? Que el diámetro real de la tubería ha sido reducido significativamente. Esto genera restricciones de flujo y esto genera problemas en la producción del petróleo. Entonces, un adecuado incrustante va a permitir mantener esta tubería correctamente limpia, ¿no? Y reducir costos de mantenimiento. O sea, muchas veces su problema de incrustación hace que tengas que entrar a intervenir un pozo, que tengas que hacer pooling al pozo. Y eso que involucra un costo importante de mantenimiento, involucra una parada no programada, involucra un lucro cesante por las horas o días que dejas de producir, y eso va haciendo que la operación poco a poco se vuelva costosa hasta que en algún momento pueda ser poco rentable, ¿no? Parafinas y asfaltenos, igual. El petróleo está compuesto por una serie de componentes muy variados, ¿no? De diferentes pesos moleculares, ¿no? Se pueden agrupar en parafinas, olefinas, nafténicos y aromáticos. Algunos más bien los agrupan en saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, ¿no? Pero estas parafinas y asfaltenos realmente son compuestos que están presentes en el petróleo. Entonces, bajo determinadas condiciones pueden llegar a depositarse, ¿no? Por ejemplo, las parafinas suelen depositarse cuando llegan o cuando alcanzan temperaturas más bajas de su pour point, ¿no? El pour point es el punto de escurrimiento, que es la temperatura más baja a la cual una parafina o el crudo en este caso deja de fluir. Entonces, si por alguna razón en el pozo llegamos a alcanzar esa temperatura, esta parafina comienza a depositar, como se ve en esta foto, comienza a depositar. Esta deposición comienza con pequeños cristales, sobre esos cristales hay otra deposición de otros cristales de mayor tamaño y se convierte como una especie de una pared de ladrillos, ¿no? Que termina siendo muy, muy complicada si es que no se trata y no se toma acciones de manera adecuada, ¿no? En los pozos, estas parafinas, ¿por qué precipitan? Porque a medida que el crudo sale hacia la superficie, va perdiendo gases ligeros. Y estos gases ligeros son justamente componentes que permitían maximizar la solubilidad de estas parafinas. Entonces, al perder estos gases ligeros, las parafinas comienzan a convertirse en componentes cada vez más insolubles, ¿no? Otro factor importante es que, por ejemplo, algunos tipos de levantamiento como gas lift, al inyectar gas, los cambios de presión, las expansiones súbitas pueden generar enfriamientos localizados, ¿no? Por lo que es el efecto de Joule-Thomson, ¿no? Cuando un gas se expande súbitamente, también hay un impacto importante en la temperatura se reduce, ¿no?
Entonces, si llega a reducirse tanto que queda por debajo del pour point, claramente esa parafina va a depositarse, ¿no? Entonces es algo que debe tenerse de cuidado. Y los asfaltenos son unas moléculas muy, muy pesadas que también pueden depositarse en determinadas condiciones cuando las resinas que permiten su estabilización son retiradas por temas de condiciones operativas, por presión, temperatura, o por mezcla con algunos crudos ricos en parafinas que pueden remover estas resinas que son las que mantienen la estabilidad de los asfaltenos. ¿Qué podemos usar? Inhibidores y dispersantes. Estos inhibidores actúan de manera preventiva, al igual que los dispersantes, para evitar que estos cristales se vayan formando y de esa manera mantener las tuberías de producción limpia, ¿no? Y acá finalmente otro problema importante que también están en los pozos son las emulsiones estables, ¿no? Acá podemos ver una prueba de emulsiones o una prueba de botellas en donde se han probado diferentes productos químicos. El pozo estaba saliendo como esta botella de la derecha. Es un pozo fuertemente emulsionado y diferentes productos permiten drenar el agua hacia el fondo, resolver la emulsión para dejar el crudo mucho más seco, mucho más deshidratado, ¿no? En este caso, la mejor botella es la segunda contada de la mano izquierda, ¿no? Entonces, estas pruebas de laboratorio luego se van a ejecutar en campo como para poder hacer los ajustes necesarios en función a las particularidades de cada sistema y finalmente dejar ya inyectando un producto adecuado que permita controlar de manera eficiente las emulsiones. Algunos tratamientos para pozos de petróleo son tratamientos microencapsulados. Este tratamiento en Perú no se usó mucho, recién se está usando y en resumen, son como unas microcápsulas, como las que se muestra en la foto. Dentro de estas microcápsulas está el producto químico. Estas microcápsulas son fabricadas de manera especial como para tener una determinada porosidad y permeabilidad que permite un slow release, o sea, una liberación lenta del químico que está dentro de estas microcápsulas, ¿no? ¿Y qué químico está dentro de las microcápsulas? El que quieras. Pueden ser biocidas, inhibidor de corrosión, inhibidor de parafina, dispersante parafina, o el que necesites aplicar al fondo del pozo. La manera de aplicar es de preparas una solución de inoculación en un tanque o en un bull drum, mantienes una agitación constante para que esas microcápsulas estén siempre, digamos, suspendidas en esa solución de agua, se bombea a través de una bomba neumática y la aplicación puede ser a través del espacio anular, si es que el pozo no tiene packers en el espacio anular o en los forros que le llaman, y si el pozo no puede inyectarse a través del espacio anular porque tiene packer, la otra opción es aplicarlo a través del tubing de producción. Pero la limitante es de que si el pozo tiene standing valve, hay que retirar primero el standing valve mediante una pesca para dejar el espacio suficiente como para aplicar esta microcápsula. ¿Qué ocurre en el fondo del pozo? Estas microcápsulas van al fondo y luego se genera un gradiente de concentración en el cual el activo se va disolviendo y el pozo, el petróleo crudo, a medida que va saliendo de la formación a través de los perforados, va tomando este producto químico que se va liberando y se va mezclando para que el crudo que va ascendiendo hacia la cabeza del pozo pueda ir teniendo ese tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Económicamente son bastante competitivos y lo que más me importa a mí es la frecuencia de aplicación. O sea, dependiendo del espacio que tienes en el rat hole del pozo, es decir, el espacio que hay entre el último perforado y el fondo del pozo, tú puedes hacer tratamientos que te puedan durar 8 meses o 12 meses, ¿no? Yo conozco muchos lugares en donde, por ejemplo, el tratamiento de los pozos los hacen a través de camiones o camionetas que hacen baches a través de los espacios anulares y empujan luego con un agua de formación para que asegurar que el tratamiento llegue al fondo. Pero como no es un slow release, no es una liberación lenta, hay que hacer estos baches con una frecuencia bastante extendida, a veces una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, ¿no? Y hay muchos costos logísticos de por medio, ¿no? Muchas horas hombre también. Entonces, lo que puedes ahorrarte, aparte de que el costo es competitivo, es la logística, ¿no? Esto también sirve mucho en aquellos yacimientos que tienen muchos pozos, ¿no? Si tiene un campo de petróleo que tiene 10 pozos, creo que puedes aplicar el bache a través de camionetas, a través de camiones, pero si tienes campo de petróleo que tiene 200, 400, 1000 pozos, es difícil manejar una logística para tratar por baches con inhibidores líquidos, ¿no? Este es un método también bastante interesante que se suele aplicar. Este es un caso que se ha aplicado en un yacimiento acá en Talara. Me lo pasó un compañero, Miguel Azurín, que también es un colega, y él aplicó esta tecnología con bastante éxito. Lo que hace es en el cuadro de producción
coloca un bypass para colocar un tanque a través del cual se le va rellenando química, y lo único que se hace es que una vez que tienes el volumen de química necesario, lo que vas a hacer es recircular la producción del pozo. O sea, tienes esta tubería que interconecta la línea de producción con el anular, con el espacio anular, recirculas, alineas el pozo o el crudo por esta válvula, empuja la química y está recirculando permanentemente para asegurar que el pozo llegue, que el químico llegue al fondo del pozo, ¿no? También es una tecnología o una forma de aplicar bastante importante. Entonces, les estoy mostrando los dos tratamientos que podrían ayudar o ser de mucha ayuda para tratar pozos, ¿no? En facilidades de producción, no quiero extenderme mucho en el tema de los equipos, pero sí decirles de que hay diferentes equipos que permiten tratar el petróleo, como lo mencioné en el esquema inicial. Hay separadores trifásicos que permiten separar las tres fases del fluido de producción: gas, agua y petróleo. Hay tratadores térmicos que incorporan quemadores que permiten incrementar la temperatura, ¿no? ¿Para qué incrementan la temperatura? Porque al incrementar la temperatura reduces la viscosidad del petróleo. A mayor temperatura la viscosidad se reduce y por ley de Stokes la decantación del agua se favorece. Entonces ese es el principal principio del tratador térmico. Y el gun barrel o wash tank, que ya se los expliqué, que lo que busca es que el crudo pueda pasar a través de un colchón de agua para buscar el lavado del crudo y la deshidratación del mismo, de tal manera que el petróleo que queda en la fase superior pueda ser rebosado con un contenido de agua, sedimentos y con un contenido de sales mucho más bajo, ¿no? Y algunos yacimientos que tienen estrictas condiciones de parámetros de venta pueden incluir desaladores electrostáticos, ¿no? Estos desaladores electrostáticos incorporan transformadores eléctricos que generan un voltaje, un potencial, ¿no? Este potencial sirve para que el crudo, cuando ingresa directamente al campo eléctrico, pueda ser deshidratado, ¿no? Porque las gotas del agua dentro del campo eléctrico se estiran, se elongan. Entonces, eso hace que una gota que está distante de la otra, al elongarse, al estirarse, puedan juntarse y pueda coalescer. Cuando hablo de coalescer es decantar, caer al fondo, ¿no? Y eso es favorable porque al momento que tú haces que el agua pase al fondo, separas por los fondos el agua decantada y el crudo que sale por la parte superior finalmente es retirado con un contenido de agua y sedimentos muy bajo. ¿Cómo el tratamiento químico nos puede ayudar en estas facilidades de producción? Tenemos problemas, sí, tenemos problemas, porque no solamente los equipos por sí solos pueden andar. Entonces tenemos formación de emulsiones, ¿no? Muchas veces si tenemos un wash tank en donde no hay un punto de inyección de químico, el wash tank se puede terminar llenando de emulsión o llenando de parafinas, y en vez de hacer el lavado que buscas, termina emulsionándote todo el crudo tratado y puedes tener serios problemas en la venta o fiscalización del crudo. Entonces los rompedores de emulsión, como vuelvo a mostrar acá una foto, buscan resolver ese problema. Tú puedes tener un crudo muy emulsionado, ven este crudo de acá de color marrón, es un color típico de una fuerte emulsión. Una emulsión no es más que la mezcla de dos fluidos inmiscibles y que se mantienen de manera mezclada gracias a la presencia de surfactantes o tensoactivos, ¿no? Entonces lo que hace el rompedor de emulsión es barrer, limpiar o retirar esos surfactantes de la parte superficial de las gotas de agua para que las gotas puedan juntarse y coalescer y finalmente caer a la parte inferior. Entonces, si tú simulas esto en laboratorio, imagínate que esto sea el tanque de crudo. No es lo mismo tener un tanque de crudo completamente emulsionado, que no lo puedas vender porque no está en especificación, a tener un tanque en estas condiciones, en donde el agua ya tú puedes mandarla a la pillas y el crudo, con un contenido de agua mucho más bajo, puedes venderlo sin problemas, ¿no? Otro problema típico es la formación de espumas. Esto suele ocurrir sobre todo a partir de crudos o producidos en pozos de alto GOR, de alto índice de gas petróleo, ¿no? Esta espuma básicamente está constituida por gas, por una burbuja de gas que está envuelta en una película de líquido, pero tiene tal estabilidad que esta espuma va a la parte superior de los fluidos líquidos y suele formarse, por ejemplo, en separadores o en equipos de superficie que se usan para tratar el crudo. ¿Cuál es el problema de esta espuma? Que muchas veces las espumas han generado grandes dificultades para los instrumentos, ¿no? Imagínate en este caso, si tú tienes un controlador de nivel y se forma una espuma, este controlador de nivel puede darte una señal errónea del nivel real del fluido. Entonces puedes tener serios problemas en el control
o en el lazo de control o en la estrategia de control automático, ¿no? Entonces, inhibidores de espuma o antiespumantes te van a servir para reducir la tensión superficial y hacer que esta espuma se disipe, ¿no? El agua con arrastre de hidrocarburos, acá, ¿no? Tenemos el agua separada, por ejemplo, de un desalador sin ningún tipo de tratamiento, y con tratamientos adecuados a través de rompedores de emulsión inversos puede lograr subir o hacer flotar los hidrocarburos a la parte superior de la botella, o en este caso sería del tanque de las vías, y dejar un agua clarificada en condiciones de poder ser reinyectada o dispuesta, ¿no? Y la acumulación de parafinas en interfaces, como ya lo había mencionado, o sea, cuando tú tienes problemas de emulsión, muchas veces dentro de esta emulsión hay parafinas, y si no dispersamos estas parafinas, por más que tengas un rompedor de emulsión o un demulsificante bueno, no vas a poder decantar. Entonces, primero vas a tener que resolver esa dispersión de parafinas, esa solubilización de parafinas, para que posteriormente la emulsión pueda ser resuelta por el demulsificante. Igual con el tema de las plantas de agua de inyección. No es mi intención de entrar en detalle con los equipos, solamente los menciono rápidamente. Si alguien quiere tener más detalles, con gusto le puedo pasar información. Pero los principales equipos que hay en una planta de agua de inyección son los skimming tank o tanques de desnatado, cuya función justamente lo dice su nombre en inglés, ¿no? Trata de hacer flotar esos aceites y hacer decantar los sólidos para que el agua que se pueda retirar del skimming sea un agua mucho más limpia y con menor contenido de hidrocarburos y de sólidos, ¿no? Es importante acá la altura que maneja entre el ingreso y la salida del agua, porque esa altura te va a definir el tiempo de residencia que tú vas a tener en el sistema, ¿no? Unidades de flotación también se usan mucho para las vías. Estas unidades de flotación lo que hacen son inyectar gas disuelto de la misma formación. Ocurre esto, ¿no? Tienes dentro del equipo estos generadores de burbujas, y estas burbujas no son de cualquier tamaño, sino que son de una distribución muy, muy precisa, correctamente ajustado por el fabricante, y estas burbujas lo que van a hacer es pegarse, por decirlo así, con una partícula sólida de aceite para hacerla flotar, y una vez que lo haces flotar con unos desnatadores móviles, va retirando esos fluidos que están flotando con la finalidad de dejar un agua mucho más limpia. Y después también tiene sistemas de filtración, que pueden ser filtros multimedia, llamado multimedia porque si ven acá tienen varias capas o varios medios de filtración. En algunos casos usan también filtros de cáscara de nuez. La cáscara de nuez tiene la función principal de remover aceites, ¿no? Hidrocarburos, porque es hidrofílica. Que te puede reducir los sólidos, sí, pero no es su función principal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el foco principal en reducir el contenido de aceites, un filtro de cáscara de nuez es una buena opción. Y en algunos sistemas en donde se requiere un agua con una alta calidad, de repente para reinyección, se pueden usar también filtros de cartucho. Estos filtros de cartucho constituyen una carcasa o portafiltro dentro de los cuales hay unos cartuchos. Estos cartuchos son cartuchos de polímero, ¿no? Pueden ser de polipropileno, polietileno, que tienen un tamaño de poro que van desde 1 micra, 5 micras, 10 micras, dependiendo del modelo, ¿no? Entonces, mientras la micra o el micraje o el poro es más pequeño, puede remover también partículas de menor tamaño, y el agua que te va a dejar es un agua de mucha mejor calidad, ¿no? De todas maneras, nuevamente, o sea, cada sistema requiere una secuencia de equipos particular que tiene que partir de un análisis del fluido y un análisis de las condiciones que tienes en campo, y sobre todo de la especificación a la cual pretendes llegar. Químicamente, ¿cómo podemos ayudar en las aguas de inyección con el tratamiento químico? Cuando tenemos altos contenidos de hidrocarburos y sólidos, es importante manejar rompedores de emulsión inversos, coagulantes y floculantes, ¿no? Como se ven en estas pruebas, esta primera jarra tiene un agua bastante turbia, y al agregar diferentes productos coagulantes o rompedores de emulsión o sinergias entre coagulantes y floculantes, vas a ver que los coloides, que son partículas de un tamaño muy pequeño, cargados con cargas electrostáticas que generan repulsión y que no permiten justamente la formación de floc más grande para que decante, con los químicos, estos químicos coagulantes neutralizan esas cargas para que los flocs o los microflocs se puedan juntar unos con otros, como acá se ven, ¿no? De tal manera que tengan peso, y tengan el peso suficiente como para poder decantar. Entonces, de esa manera dejas un agua mucho más clara, mucho más limpia, y en los fondos seguramente dejas sedimentos que
En el caso de un tanque, simplemente se controlan con un adecuado drenaje, ¿no? Corrosión por CO2 y H2S y oxígeno disuelto, no voy a ahondar más acá porque son fenómenos que ya habíamos explicado en los pozos de producción de petróleo. Las bacterias sulfato reductoras igual son las mismas bacterias que su metabolismo, ¿cómo es? Estas bacterias se alimentan del sulfato que está presente en el agua de formación, porque el agua de formación es un agua de alto contenido iónico, ¿no? Entonces, estas bacterias al alimentarse del sulfato dentro de su metabolismo excretan H2S, ¿no? Generan H2S. Y ese H2S reacciona con las tuberías de acero al carbono y bajo ciertas condiciones y bajo ciertos descontroles pueden generar este tipo de fallas, ¿no? O sea, este orificio que ven en esta foto o estas fotos de acá, que es cómo se obtuvo inicialmente la tubería y después de la limpieza cómo se ve, parece mentira, pero esto lo generaron colonias de bacterias descontroladas, ¿no? Entonces, es un problema que se mitiga con el adecuado seguimiento de los conteos de BCR y con aplicaciones de biocida. Acá pongo un ejemplo de cómo se suele medir los conteos de BCR con viales de cultivo. En este caso son viales de cultivo API, que se usan hace muchos años. La ventaja es de que son bastante precisos y la desventaja es de que te toma casi 21 días para tener el resultado, ¿no? Y las incrustaciones minerales, similar a lo que habíamos hablado, las sales minerales que están presentes en el agua de formación están disueltas inicialmente, ¿no? Pero el problema es de que cuando alcanzan su producto de solubilidad, ya sea por determinadas condiciones de temperatura o sobresaturación de sales, esas sales van a comenzar a depositarse formando incrustaciones, diferentes incrustaciones. Entonces, si no tenemos un antiincrustante o un inhibidor de incrustación que controle ese problema, vamos a tener finalmente tuberías completamente sucias que requieran pooling o intervenciones, ¿no? En el caso de pozos de producción y limpiezas químicas o limpiezas mecánicas en el caso de ductos. Fiscalización y vente crudo. Muchas veces en el campo de petróleo nosotros tenemos mucho cuidado con las características del crudo de venta. Medimos el PTB y el BCW, ¿no? Y a veces nuestros clientes refineros son muy estrictos en sus condiciones y no todos sabemos el por qué, ¿no? Es importante que sepamos de que un crudo incorrectamente desalado te deja valores de sales altas, ¿no? Y cuando medimos los cloruros, que son las sales en PTB que hay en el crudo de venta, estamos midiendo la suma de todos los tipos de cloruros que están presentes en el crudo. Cloruro de magnesio, cloruro de calcio y cloruro de sodio, que son los tres principales. Entonces, ¿qué ocurre si la refinería procesa ese crudo con una alta salinidad? Estos cloruros, al reaccionar con el agua, que es básicamente el vapor que se inyecta en los fondos de la fraccionadora de la unidad de destilación primaria, o el vapor que se inyectan en los fondos de los despojadores laterales de los destilados de la refinería. Entonces, el cloruro, al reaccionar con el agua, hidroliza y forma hidróxido de magnesio y ácido clorhídrico. Lo mismo pasa con el cloruro de calcio y con el sodio. O sea, lo común que tienen estas tres reacciones es la generación de ácido clorhídrico. Por las condiciones de temperatura que manejas en la fraccionadora y en el horno, este ácido clorhídrico no está en estado líquido, sino en estado gaseoso, entonces va a ir ascendiendo hasta el tope de la fraccionadora, hasta la cabeza de la fraccionadora, y como acá tú tienes equipos de condensación a través de agua de enfriamiento o air cooler a través de aire, vas a comenzar a condensar los destilados, en este caso por la cabeza sale gasolina, pero también sale agua. ¿Qué agua? El agua del vapor que has inyectado, entonces... Pero al condensar el agua, ¿quién va a condensar con ella? El HCl que estaba en estado gaseoso. Entonces, finalmente tú vas a tener ácido clorhídrico en toda esta zona y vas a tener un proceso de corrosión muy severo que vas a tener que reemplazar intercambiadores, líneas, aerocondensadores y muchos otros equipos más. Entonces, el cliente refinero es muy estricto en las especificaciones del crudo justamente por ese tipo de problemas, ¿no? Vamos a ductos y tanques. ¿Cómo el tratamiento químico puede ser una herramienta para ayuda? Problemas típicos. Restricciones de flujo en ductos de crudo. Ya habíamos hablado el problema de la formación de parafinas, ¿no? Estas parafinas, como se ve en esta foto, si no tienen un tratamiento y se descontrola, se va a depositar en los ductos, ¿no? Pero todo tampoco no es tratamiento químico. En algunos casos, la formación de parafina es tan severa
que se necesita aplicar también o tener un programa de limpieza de ductos para evitar que esa acumulación de parafina gradual termine llegando a ser un problema inmanejable, ¿no? En algunos casos también manejan aplicaciones de hot oil, que es un aceite de calefacción, que lo que hace es calentar internamente la tubería, es un aceite que pasa por dentro, caliente a temperatura, y como les había dicho, esa parafina a temperatura se va a fundir y se va a fluidizar. Entonces, de esa manera logras mantener las tuberías también limpias, ¿no? También tenemos problemas de restricción en los ductos de gas. Acá tenemos un ducto de gas formado por hidratos. Ya les había comentado que eran los hidratos, ¿no? Son moléculas de agua que tienen ocluidos dentro de sí componentes como metano, etano, CO2, H2S, etcétera, y que a determinadas condiciones de presión y temperatura forman este tipo de depósitos, ¿no? Sobre todo en sistemas que trabajan a alta presión y baja temperatura, ¿no? Entonces, una buena práctica es o poner sistemas de calefacción en las tuberías o también aplicar inhibidores de hidratos, ¿no? Corrosión interna de ductos se tratan justamente con un buen plan de mantenimiento preventivo, con mediciones de espesores, y los inhibidores de corrosión son una buena herramienta para formar una película de protección al interior de la tubería y minimizar los fenómenos o las reacciones electroquímicas de corrosión, ¿no? Y finalmente, en el tema de tanques, para pasar al siguiente slide, los fondos de los tanques son muy susceptibles a ataque por corrosión de bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bacterias sulfatorreductoras son bacterias que se desarrollan en ambientes anaerobios, es decir, en ambientes en ausencia de oxígeno. Y los fondos de los tanques claramente tienen esas condiciones, ¿no? Tienen condiciones de estanqueidad también, en donde las bacterias se pueden reproducir de la manera más feliz y van a generar colonias y un crecimiento desmesurado que, si no se toma una acción conjunta entre aplicación de biocidas y mantener una frecuencia y limpieza de tanques, pues podemos tener problemas de corrosión, picaduras en los fondos de los tanques. Esto se los quería comentar con respecto a la evaluación de hidratos. Es interesante que antes de aplicar los productos inhibidores de hidratos se pueda hacer una evaluación del gas, ¿no? Y para eso, con los análisis cromatográficos del gas y con los diagramas de fases del gas, que se pueden correr en diferentes software libres, ¿no? Ya sea DWSim, por ejemplo, que es un software gratis, o si tienes la oportunidad de tener HiSys, también lo puedes hacer. Puedes predecir cuáles son las temperaturas de formación de hidratos. Entonces, de esa manera tú puedes hacer un ranking de los diferentes gasoductos, cuáles son aquellos gasoductos con mayor probabilidad de precipitación de hidratos o de formación de hidratos, para que sobre ellos se pueda implementar un programa de tratamiento químico de control, ¿no? Eso se los dejo como comentario. Avanzando, esto tiene que ver con el tratamiento químico de manera indirecta, que es la limpieza de los sistemas, ¿no? O sea, el tratamiento químico tiene que ir de la mano de la limpieza de los sistemas. No tiene sentido poner un inhibidor de corrosión en un ducto que no se limpia nunca. Porque, como les dije, el inhibidor de corrosión lo que hace es formar una película de protección sobre la superficie interna del ducto. Entonces, si el ducto está completamente sucio, depositado, la formación de la película no se va a dar, o la película se va a formar sobre el depósito, teniendo una falsa película que no va a generar una protección. Entonces, es importante que los ductos se monitoreen, se evalúen cuáles son los caudales, las caídas de presión, los factores de ensuciamiento, tengan un programa efectivo de limpieza, ¿no? Un sistema sucio es mucho más propenso a tener problemas severos de corrosión. Eso es importante. O sea, el tratamiento químico tiene limitaciones en ese tipo de sistemas. No estoy diciendo que el ducto tenga que estar completamente limpio, reluciente, pero tiene que tener una limpieza moderada, ¿no? Un sistema completamente sucio, como los que muestro acá, indican que no hay un programa de mantenimiento. Y este programa de mantenimiento y limpieza puede hacerse a través de medios mecánicos, como por ejemplo los polipig o los chanchitos, que le llaman coloquialmente, y también con productos químicos, surfactantes, tensoactivos, solventes, que pueden ir suavizando el depósito para que el paso del PIG sea mucho más amigable, por decirlo de algún modo, y permita tener una limpieza mucho más efectiva, ¿no? Finalmente quería tocar el tema de corrosión, porque es clave, ¿no? NACE hizo un estudio en el 2016 sobre cuál es el costo de corrosión en el mundo, el costo de un mal manejo de corrosión.
y calculó que era 2.5 trillones de dólares americanos, que porcentualmente es como un 3 o 4% del PBI global. No todos los países tuvieron este 3-4%, si bien acá se muestran los países donde hicieron el estudio, es variable, el promedio es ese 3-4%, pero hay países que pueden llegar a 5 o hay países que pueden llegar a 1, pero el promedio, ese mix, muestra que es un 3-4% del PBI. En el Perú no hay un estudio actualizado ni bien enfocado de esa naturaleza, pero si asumimos que más o menos tiene ese promedio, y considerando que el PBI del Perú del 2019 fue casi 230.000 millones, estaríamos hablando que el costo de corrosión estaría en el orden de 7.000 millones a 9.000 millones de dólares americanos por año, ¿no? Entonces, este mismo estudio sugiere de que la implementación de buenas prácticas de gerenciamiento en corrosión, llámese con medición de espesores, colocación de testigos de corrosión, un buen plan de integridad de ductos, un buen tratamiento químico, o sea, todo combinado, diferentes herramientas, permitiría ahorrar entre un 15-35% de ese costo estimado por NEIS para corrosión. Y si sacamos la cuenta, 15-35%, estamos hablando de 375 a 875 billones de dólares americanos en el mundo, ¿no? Entonces, en una crisis, ¿qué es lo que buscan las empresas? Ahorrar, reducir costos operativos. Bueno, esta es una buena forma de hacerlo. Con un buen gerenciamiento de corrosión, puede parecer caro al inicio, pero créeme que definitivamente te va a ser más caro, te va a salir más caro si es que no se hace nada. Y el peor, o lo peor que podría pasar es de que si tú tienes una infraestructura que no está bien mantenida y tiene un proceso de corrosión severo, puede generar o puede costar, entre comillas, la pérdida de vidas humanas. Y digo costar entre comillas porque claramente no se le puede colocar un costo monetario a la pérdida de una vida humana, ¿no? Pero bueno, eso también puede pasar, ¿no? Esto lo voy a pasar porque ya lo he comentado un poco. Y quiero pasar a estos diagramas. A nivel de tratamiento químico, no solamente es importante hacer pruebas de laboratorio, sino también a veces pruebas piloto reales antes de pasar a una prueba de campo. Entonces, este tipo de sistemas es un sistema que se usa mucho, como por ejemplo en yacimientos de petróleo, en tierra sobre todo, que es mucho más fácil de llevar estos skits. No es que no se pueda hacer en mar, pero la logística es un poco más compleja, ¿no? Entonces, todo esto puede entrar en un skit de más o menos 1 metro por 1 metro, casi en 1 metro cúbico, ¿no? Entonces tienes un minigun barrel, tienes un sistema de inyección, tienes probetas de corrosión, tienes biocupones para evaluar tanto el ensuciamiento microbiológico como el ensuciamiento de incrustaciones, y tienes muestreadores de agua. Entonces, es como una mini planta, por eso le llaman minigun barrel, es una mini planta que te permite tener fluido, digamos, corriendo, fluido real, para evaluar diferentes productos químicos, llámese rompedores de emulsión, biocidas, inhibidores de corrosión, etcétera, que te permita definir en una condición real con flujo cómo se comportaría ese producto químico bajo determinadas condiciones o bajo determinadas características de un determinado fluido y de un determinado pozo productor, ¿no? Entonces, es interesante a veces invertir en este tipo de pilotos porque es mejor, disculpen lo que voy a decir, es mejor meter la pata en pequeño que meterla en grande, ¿no? Entonces, a veces es difícil ir de una prueba de laboratorio a una prueba de campo y tener la excepción de que dejaste emulsionado todo el tanque de venta, o que se picó la tubería porque el lineador de corrosión no era tan bueno, o que se descontrolaron las bacterias, o que hubo algún otro tipo de problema que no pensaste que iba a pasar. Este es otro tipo de simulador un poco más sofisticado que te permite simular un desalador electrostático, incluso te permite simular la válvula de mezcla del desalador electrostático, te permite simular un baño de acá de aceite mineral que te permite llegar hasta temperaturas más arriba de 100 grados. Y lo importante es de que tiene un transformador que te permite que estas grillas lleguen incluso a potenciales de 10.000 voltios, o sea, para simular el campo eléctrico del simulador. Y su sistema de control que te permite controlar tanto el potencial eléctrico como la temperatura del baño. Se está simulando directamente un desalador en un sistema que cabe en un maletín, ¿no? Entonces, ya con esta simulación tú puedes ir muy, muy seguro de que cuando lo pruebes en el desalador de campo, el resultado debería ser favorable, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los resultados finales de la evaluación del desalador piloto, ¿no? Entonces, tú acabas viendo
qué producto te permite cortar la mayor cantidad de agua, decantar la mayor cantidad de agua, dejar una emulsión, o mejor dicho, una interfase libre de emulsión, y también ver cómo te queda el crudo superior, porque puedes tomar en la parte superior con una pipeta, con una jeringa, una alícuota, para ver cómo te queda la calidad de ese crudo en términos de PTB y de BCW, que es lo que nos interesa justamente para la venta, por lo que les expliqué, ¿no? Por lo tan estricto que son los clientes refineros, y con razón por lo que les dije, ¿no? Y para terminar, este es el último slide. A veces estamos acostumbrados a trabajar simplemente con cupones de corrosión, o estamos acostumbrados a trabajar simplemente con cuentas de hierro, o sea, tomar muestra del agua para medir el hierro disuelto y con eso inferir cuánto de corrosión puedes tener. ¿Que son métodos aceptables? Sí, pero son métodos que se usan hace más de 50 años y creo que si hace más de 50 años no había celulares y ahora hay celulares, ¿por qué la tecnología por un lado sí avanza y por el otro no? Entonces yo creo que a veces hay que forzarnos a trabajar con nuevas tecnologías, como por ejemplo ese tipo de sensores. Estos sensores son sensores por ultrasonido, ¿no? Que se colocan en las diferentes tuberías o ductos que se quieren evaluar. Tienen un clamp, una cadena o un cinturón, como le quieran llamar, en donde el sensor está pegado a la tubería. Igual acá, el sensor está pegado a la tubería y en tiempo real te está dando la medición de espesores de la tubería, ¿no? Entonces, hay tecnologías incluso que son wireless, son inalámbricas y que te permiten cargar toda esta información directamente a un equipo inteligente, que puede ser una laptop, una tablet, un celular, una desktop o lo que quieras, a través de internet, ¿no? Entonces, en tiempo real tú estás viendo el desgaste de esta tubería, en tiempo real tú estás viendo la efectividad del tratamiento químico, y es más, tú puedes colocar un lazo de control para que cuando la pendiente se incrementa, esta pendiente cuando se incrementa es porque estás perdiendo, desgastando más rápidamente el espesor del ducto. Entonces tú puedes colocar un sensor un controlador para que cuando pasa esto, inmediatamente lanza una orden sobre el elemento final de control, que es la válvula dosificadora, para que suba la dosificación. Entonces de esa manera tú no estás dependiendo de que si el operador realmente le ajustó la dosis a la bomba en el momento adecuado, no estás dependiendo de factores externos que no te permitan ir a instalar o retirar el cupón de corrosión. Entonces, tienes todo monitoreado y evaluado. Además, tienes ahora herramientas de simulación para hacer análisis de datos. O sea, hay tecnologías que te permiten hacer esto. ¿Son caras? Yo creo que no. Porque al final, si tú ves el payback o el retorno de la inversión, es bastante positivo. Y yo creo que definitivamente vale la pena al menos explorar aquellos ductos o aquellos sistemas críticos en donde ameritaría colocar alguno de estos sistemas, ¿no? Bueno, eso, como les dije, mi intención era hacer un panorama, mostrar un panorama rápido, porque en una hora no puede entrar todo realmente, pero quienes tengan alguna consulta pueden hacerla ahora, o si alguien quiere hacer alguna consulta de algo más particular, sin problema, tienen mi correo para poder entrar en contacto. Agradecerles la atención, agradecer la invitación también al Colegio de Ingenieros y quedo atento por si hay alguna consulta. Sí, muchas gracias, ingeniero Carlos Vigil Zárate. Definitivamente un tema muy interesante, el tratamiento químico como herramienta para mitigar problemas, operaciones de producción de petróleo. Sí, Karen, por favor, pues, ¿podrías dar pase a las preguntas que hayan realizado? Sí, claro, ingeniero. Para aquellos que tengan alguna consulta, por favor, dejarla vía Zoom o vía Facebook. Voy a proceder a leer la consulta que hay a través de Facebook Live. Nos dice, ¿cada cuánto tiempo es factible realizar la limpieza de tanques de almacenamiento, los cuales acumulan barro que hace difícil la medición de corte de agua? Sí, es realmente muy variable. Entonces, lo que se suele hacer es ver un poco el historial, ¿no? O sea, después de una limpieza de tanque, ¿durante cuánto tiempo no tienes problemas para medir el corte de agua? Por ahí va a estar la respuesta, porque cada tanque se va a comportar de diferente manera, porque de repente en un tanque tú puedes almacenar un crudo que tiene un contenido de sedimento muy alto, que arrastra, por ejemplo, sulfuro de hierro, ¿no? que es un sólido que va al fondo, que arrastra arenas de formación, arcillas, o puede ser de que tú estés haciendo trabajos de estimulación ácida en pozos y eso también te arrastra muchas veces finos, te arrastra hierro. Entonces, es decir un tiempo
exacto en números no sería la mejor respuesta. Entonces, yo creo que en estos casos es mejor conocer tu sistema particular. O sea, luego que tú terminas de hacer una limpieza del tanque, ¿cuál es la frecuencia que tú consideras o el tiempo que tú consideras que no tiene limitaciones para hacer tu medición, para hacer tu fiscalización? Y por ahí puedes comenzar a definir la frecuencia, ¿no? Bien, correcto. Vamos a esperar unos minutos si es que alguno más desea realizar alguna consulta. Por ahora, ingeniero Jimmy, en el chat ya no tengo más consultas. No sé si alguno quisiera hacerla en vivo o usted alguna. Ah, bueno, acaba de llegar una. Nos dice buenas noches, buena presentación. Una consulta. ¿El raspatubos se utiliza siempre y cuando se haya utilizado algún porcentaje de volumen de químico o hay un porcentaje de volumen tolerable que evita ahorrar esa operación? Es la consulta que nos hace el señor Gino Ortiz. Sí, en realidad la limpieza por raspatubos se tiene que dar. Lo que va a cambiar es la frecuencia muchas veces. Si tú tienes un fluido más limpio que está pasando por un ducto, claramente tu frecuencia puede ser mucho más extendida, ¿no? Si tú tienes un fluido más sucio, es todo lo contrario. Ahora, cuando haces la limpieza con raspatubos, es una buena práctica aplicar algunos productos químicos, aguas, mejor dicho, antes. O sea, y vas poniéndolo en etapas, ¿no? Por ejemplo, pones primero un volumen de una solución de tratamiento químico que puede tener, por ejemplo, biocidas, solventes, luego mandas un raspatubo, luego colocas otro volumen de tratamiento químico, luego otro raspatubo. Entonces vas alternando, ¿no? Ahora, ¿qué producto químico, qué dosis, qué concentración? Eso va a depender mucho del tipo de depósito que tú prevés que estás teniendo, porque no es lo mismo tener un depósito, por ejemplo, de biofouling, en donde probablemente un biodispersante y un biocida son la mejor opción, a tener un depósito de parafina, en donde el biocida y el biodispersante no son la mejor opción y de repente la mejor opción es un solvente de parafina o algún tipo de solvente que permita fluidizar la parafina, ¿no? Entonces, nuevamente, cada sistema, antes de hacer una limpieza o antes de programar algo, tiene que ser estudiado de manera pormenorizada para tener una solución a medida, ¿no? No hay una receta que funcione para todos. Bien, correcto. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Por ahora no hay alguna consulta adicional. Ingeniero Jimmy, no sé si desea intervenir. Sí, sí, Karen, ingeniero Carlos, una consulta referente a este tema del tratamiento químico, ¿cómo en este caso previenen en este caso el tema de la contaminación ambiental o en los lugares donde se realiza el tema de las operaciones de producción de petróleo? En realidad ayuda de muchas maneras, ¿no? De algunas formas directas e indirectas. Por ejemplo, de formas directas es justamente el tratamiento de aguas, ¿no? Todas las aguas de formación, que ya mostré que se separan, no se pueden reinyectar, ya sea pozo inyector de recuperación secundaria, ya sea un pozo de disposal, no se pueden reinyectar sin tratamiento, porque estaría realmente contaminando, ¿no? Estarías contaminando la formación, podría generar taponamiento de la formación, podrías incluso, hasta en algún momento, si tienes problemas de integridad de casing en el pozo inyector, podrías contaminar acuíferos, ¿no? Es decir, zonas de agua que pueden ser tomadas para uso humano. Entonces, es importante que esa agua quede en especificación, siempre. ¿Por qué? Porque está cuidando que también el medio ambiente no se vea impactado. Eso de manera directa. Y de manera indirecta, por ejemplo, tener una buena integridad de ductos, incluyendo un buen tratamiento químico, puede evitarte fallas prematuras de ductos, picaduras, estas picaduras de repente posteriores derrames, ¿no? Que podrían generar un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, si bien el tratamiento químico no está íntimamente relacionado con el medio ambiente, pero sí tienen aristas comunes, ¿no? Como las que te mencioné. Ok, bien, gracias. Karen, si no hay alguna pregunta, ¿me confirmas, por favor? Bueno, sí, Guillermo. Carlos, ¿qué tal? En tu experiencia en el lote Z2B Offshore, ¿has pensado realizar ensayos con COCOI o microcápsulas para evitar el
el uso del corte de parafina? Con hot oil no se usa. Estamos evaluando microcápsulas. Hay buenos resultados. Hay buenos resultados. En realidad lo que nos ha permitido es mantener una producción un poco más estable, que caía mucho más, y reducir algún porcentaje de los cortes de parafina, ¿no? De hecho que sí. Entonces igual se van a hacer más evaluaciones. Como entenderás, no puedo dar detalles en esta charla, pero sí te digo que hay una experiencia bastante positiva. Personalmente lo he evaluado y no creo que solamente funcione en parafinas, creo que puede funcionar para biocida, y no de corrosión y diferentes tratamientos que necesites hacer en el fondo del pozo de manera efectiva, y sobre todo que no tenga la logística para hacerlo de manera frecuente, ¿no? Porque un solo tratamiento te podría dar cobertura, te digo, de 6 meses o hasta de 1 año, dependiendo del volumen nuevamente del rat hole del pozo, del volumen disponible en donde se van a alocar esas microcápsulas, ¿no? Correcto. Hay una consulta también que han realizado por el chat. Se refiere más al agua de inyección. Me imagino que deben ser los parámetros que tienen ustedes establecidos para dar la reinyección a los pozos, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros establecidos? Los parámetros de hidrocarburos en agua y los parámetros de sólidos totales suspendidos en agua son variables. ¿Y de qué depende? Depende mucho de la calidad del agua que tú necesitas. Por ejemplo, si tú el agua lo vas a usar para recuperación secundaria, la calidad tiene que ser excelente, ¿no? Podemos estar hablando de repente de hidrocarburos en agua y sólidos totales suspendidos menores a 5 ppm, ¿no? Si estás hablando que es para un pozo disposal, ese límite se relaja, porque claramente no necesitas la misma intensidad o mejor dicho, la misma criticidad del pozo, ¿no? Entonces podría llegar a ser 20, 30. También va a depender del pozo a donde se va a disponer el agua, ¿no? Del tamaño de la fractura. Si es un pozo que tiene una fractura más amplia, claramente te va a permitir o tolerar partículas de mayor tamaño. Si es un pozo que tiene una fractura mucho más restringida, las partículas tienen que ser de menor tamaño, porque si no lo pueden obturar, tapar, ¿no? Esos parámetros pueden moverse un poco. Después el oxígeno, eso es común a ambos. La idea es de que de preferencia sea menor a 7 ppb, partes por billón. Diría que sea 0 es mejor, ¿no? El contenido de bacterias también, de preferencia que sea menor a 10 al cuadrado, en algunos casos hasta 10 al cubo, como te vuelvo a repetir, dependiendo del uso que se va a tener esa agua, ¿no? Y la tasa de corrosión, o sea, la corrosividad de esa agua, de preferencia que se mantenga menos de 5 MPI. MPI son milésimas de pulgada por año. Si fuese posible, menor a 3. Entonces, más o menos son los parámetros que se suelen manejar, pero como te digo, no son una constante en todos los yacimientos. Hay yacimientos que he visto, bueno, fuera de Perú, en donde la calidad del agua de reinyección es tan estricta que incluso te piden menor a 1 ppm, ¿no? Entonces, y como les dije en algún momento, dependiendo de la calidad del agua que necesitas para tu proceso, tú diseñas tu planta. Porque claramente una planta que tiene de repente un skin y un tanque, no le vas a pedir lo mismo que una planta que tiene un skin, un tanque, un sistema de flotación por gas, un filtro multimedia y un filtro de cartucho, ¿no? Entonces, en el primer caso, la calidad va a ser mucho más pobre que en el segundo, que tiene una secuencia de equipos mucho más grande y más robusta, ¿no? Correcto. Marco Atarama, buenas noches, Marco. Marco nos dice, excelente presentación. En caso de que la instalación del fondo se encuentre corroído, ¿es adecuado inyectar químicos como inhibidor de parafina y cómo se calcula el volumen inyectado? ¿Cuánto afecta la inyección de químicos en instalaciones de fondo en malas condiciones? En realidad, si tienes una instalación de fondo en malas condiciones, lo ideal es que pase por un workover para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, el químico no te va a corroer ni te va a deteriorar más la instalación de lo que ya está, si esa es la preocupación, ¿no? Pero tampoco te va a resolver un problema que ya hay, porque lo que busca el tratamiento químico es trabajar de manera preventiva. O sea, ya si hay un problema de corrosión, es irreversible, ¿no? O un problema de desgaste rápido. Y con respecto a los volúmenes,
va a depender si es en continuo o si es en batch, por ejemplo. Te pongo un ejemplo de corrosión. Si tú haces los cálculos en base al caudal de producción del pozo, en base al diagrama de completación del pozo y en base a la severidad de corrosión, y puedes determinar que tienes que hacer un batch, por ejemplo, de 100 ppm de producto por una semana. Entonces tú tienes que calcular cuál es el volumen del fluido de producción de esos 7 días y sobre ese volumen, con los ppm que te ha dado a nivel laboratorio, calculas el volumen del batch. Si fuese en continuo, como permanentemente va a estar inyectando el producto, ya sea vía downhole o ya sea vía capilar o vía umbilical, calculas sobre el volumen diario, ¿no? Porque permanentemente va a estar inyectando, ¿no? Ok. Creo que no existen más preguntas, bueno, por la plataforma Zoom. Solamente para agradecerle, ingeniero Carlos Vigil Zárate, por esta excelente presentación. En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, en nombre del decano Manuel Asmat Córdoba y de todos los integrantes del consejo, de la directiva del capítulo de Ingenieros Químicos, reiteramos nuestro agradecimiento por esta oportunidad que ha tenido de poder estar junto a nosotros y transmitir ese conocimiento como lo hemos podido observar. Definitivamente el compromiso de este capítulo y de todo el Consejo Departamental es seguir trabajando para mejorar las capacidades de cada uno de los colegas que nos acompañan de este capítulo y de otros capítulos. Reiteramos una vez más el agradecimiento. Esperemos que no sea la primera ni la última oportunidad para poder seguir transmitiendo capacidades a los colegas y definitivamente invitamos también a todos los miembros del capítulo de Química y Petróleo que nos siguen el día de hoy para los futuros cursos que seguiremos realizando durante el año, ¿no? Entonces, el objetivo de nosotros es seguir trabajando para que cada uno de ustedes pueda también adquirir conocimientos y adquirir habilidades propias con este tipo de capacitaciones, con la experiencia que nos dan los expositores. Definitivamente es una noche muy productiva, una noche muy fructífera y estoy seguro y convencido de que los ingenieros que nos siguen también harán efecto multiplicador de esto en su centro laboral o en el lugar donde se desempeñen. El interés que han mostrado el día de hoy es muy importante y yo creo que, como usted lo ha dicho también, cualquier consulta adicional que quieran entender, que quieran tener, ya usted a través de esa información que ha brindado podrá responder. Gracias una vez más a todos. Dejo con ustedes al ingeniero Guillermo para las palabras finales. Hasta luego y reitero mi agradecimiento, ingeniero Carlos Vigil Zárate. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos Vigil, agradecerte por tan magnífica presentación de tratamiento químico como herramienta para limpiar los problemas en operaciones de producción de petróleo. Esperemos contar con estas charlas magistrales próximamente por tu parte para las áreas de recubrimientos, corrosión externa. Es muy fructífera para nuestros agremiados, tanto del capítulo de petróleo como capítulo de ingenieros químicos, y agradecerte ese apoyo que has brindado en esta noche. Sin más que decirte, gracias por esta presentación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que ha sido una tarde, noche muy buena, ¿no? Y estoy muy contento que me hayan podido dar la oportunidad y, como vuelvo a repetir, ahí están mis datos para compartir o intercambiar experiencias, conocimientos, porque al final eso es lo importante, ¿no? Las experiencias, el intercambio de experiencias nos ayuda a seguir creciendo a todos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Jimmy, también para recordarles a los presentes y también a quienes nos están viendo a través de Facebook, e invitarlos al curso de especialización sobre legislación, registro, control y fiscalización de los insumos químicos y bienes fiscalizados en el Perú 2021. Por favor, si alguien estuviera interesado en este curso, puede visitarnos en nuestra fanpage o comunicarse al número de celular que estoy dejando
en el chat tanto de Zoom como de Facebook. Y agradecerle al ingeniero Carlos por esta brillante presentación y desearles a todos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego con todos. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches.